Volvemos tras el parón estival de agosto en un nuevo encuentro digital del periódico El Economista y Buró Veritas Centro Universitario. Estamos en directo desde la web eleconomista.es y también desde la nuestra, que es www.bvcu.es. Hoy nos acompaña en nuestro plató de televisión uno de los mayores especialistas en seguridad alimentaria de España, Adrián Martínez. Bienvenido, Adrián, estamos encantados de tenerte. Igualmente, muchas gracias, encantado de estar aquí en El Economista. Adrián Martínez es director de la actividad agroalimentaria del grupo Buró Veritas. Buró Veritas cuenta con más del 50% de las empresas certificadas a nivel mundial en esta materia. Además, es director del Máster Oficial Universitario de Buró Veritas Centro Universitario. Con nuestro invitado de hoy vamos a hablarles de seguridad y calidad alimentaria y vamos a contestar a las preguntas que nos han ido mandando estos días al Economista. Si te parece, Adrián, empezamos. Perfecto. La primera de las preguntas que tenemos nos la hace Guillermo. Guillermo nos pregunta, ¿podemos estar tranquilos en cuanto a las medidas de control higiosanitario de producción alimentaria? Bueno, me imagino que la pregunta de Guillermo se enclava en este entorno, en España y por tanto en la Unión Europea. Realmente la reglamentación que aplica a España es obligatoria para todos los países de la Unión Europea. Es una reglamentación que viene del año 2004, con obligación de implantarse en el 2006, y realmente es una de las más exigentes, si no la más exigente a nivel mundial. Entonces, en tanto en cuanto tenemos el marco reglamentario y efectivamente se realizan los controles oficiales y está muy regulado a nivel de las diferentes autoridades sanitarias correspondientes, incluyendo el máximo nivel, que es la propia Unión Europea, sí podemos estar seguros. Hay varias preguntas de los lectores que van en este mismo sentido sobre el control y las medidas de control de seguridad sanitaria. Carmen nos pregunta si España cumple las normativas auspiciadas por la Unión Europea en esta materia. Bueno, es lo que en parte he contestado, ¿no?, en la anterior pregunta. Ya digo, esta reglamentación, que se conoce con el nombre de paquete de higiene, son un reglamento fundamental, el 852, pero hay una serie de reglamentos, digamos, complementarios o anexos, el reglamento 853 y el 4. Son de obligado cumplimiento, llevamos ya con ese obligado cumplimiento 7 años, y los controles oficiales para preservar el cumplimiento de los mismos en todo el sector alimentario, del famoso de la granja a la mesa, en toda la cadena alimentaria, pues están funcionando. Entonces, en ese sentido, pues sí podemos estar seguros, pero diciendo esto, a la vez puedo decir que el riesgo cero no existe, y menos en biología en general y en procesos de producción alimentaria en particular. O sea que sí, pero con la certeza de que el riesgo cero no existe en este entorno. Y precisamente ha habido en la actualidad y sigue habiendo crisis de seguridad alimentaria. Miguel nos pregunta, que dice que están a la orden del día, que cómo pueden suceder con todas estas medidas. Bueno, pueden suceder. Las medidas, ya digo, el listón está bastante alto en ese aspecto, pero los operadores alimentarios son muy numerosos en el sector, a nivel Europa y por supuesto de países terceros que importan, de los cuales importamos productos, pero la reglamentación está bien estructurada, los controles existen, cada vez, digamos, se dota más de recursos e incluso se pueden hacer modificaciones a la reglamentación para que a su vez sea cada vez más exigente, pero ese riesgo no puede ser cero, ¿no? Trasladándolo a un ejemplo que yo creo que se puede entender bien por parte de cualquier persona que no sea necesariamente técnico, podemos compararlo esto a la seguridad vial, ¿no? Es decir, hay una legislación muy clara, se pueden poner controles para que efectivamente se puedan reducir los siniestros, pero no podemos, por lo menos de momento hoy, asegurar que va a haber cero siniestros en seguridad vial por muchos controles y por muchas mejoras en la reglamentación, ¿no?, que se apliquen. Lo mismo se podría hacer, salvando las distancias, en este entorno
de la cadena alimentaria. Podemos dar también tranquilidad a todos los que nos están oyendo, que es verdad que cada vez son menos las crisis y son excepcionales, por eso son noticia. Vamos a pasar al lado doméstico, que nos pregunta Julia, y también por Facebook nos ha preguntado Mónica Concellón, ¿cómo se puede quitar los insecticidas de la fruta y la verdura? A ver, Adrián, ¿qué les podemos contestar? Bueno, lo primero que hay que indicar es que toda la producción hortofrutícola, en este caso en España y por tanto en el entorno europeo, igualmente está sujeta a una reglamentación con respecto al uso de los fitosanitarios. ¿Qué fitosanitarios, por tanto pesticidas, dentro del grupo de fitosanitarios se pueden emplear y dentro de ellos qué dosis se pueden aplicar en la producción hortofrutícola? Todo eso está marcado y los operadores en España, pues se puede decir que están cumpliendo con esos requisitos. Y de hecho este sector hortofrutícola en España realmente tiene, en los últimos años, ha ido evolucionando de una forma muy elevada, porque más allá del cumplimiento de estos requisitos legales ha habido otros aspectos como esquemas de certificación, que bueno, en este entorno hablaremos. Pues hay un esquema de certificación que mayoritariamente se enfoca en la producción primaria de producción vegetal y que se llama Global Gap. Hay otros esquemas similares, pero quizás este es el que tiene más relevancia, en el cual fue una iniciativa del propio sector hortofrutícola, del sector de la gran distribución, de las propias entidades de control, para mejorar el sistema de control de la propia cadena alimentaria en la producción vegetal y poder asegurar una eficacia en las buenas prácticas agrícolas, por supuesto cumpliendo con la reglamentación existente y yendo más allá. En ese sentido, España, ya digo, esta es una iniciativa a nivel mundial. España es uno de los países con mayor número de operadores en esta certificación Global Gap. Hay aproximadamente 110.000 operadores certificados a nivel mundial y España aporta entre 25 y 30.000 operadores certificados. Evidentemente, este plus con respecto a los requisitos reglamentarios lo que hace es ponernos a la cabeza a la hora de asegurar esas buenas prácticas agrícolas, incluyendo todo este control de fitosanitarios, entre otras cosas, para poder atender a la demanda que puedan pedir pues, grandes cadenas de distribución, no solamente aquí en España, sino a la hora de exportar, por ejemplo. En ese sentido, yo creo que el sector hortofrutícola en España realmente está en un puesto muy alto en cuanto a un control más allá del requisito legal, que ya digo, el requisito legal es lo que lógicamente debe salvaguardar y en el cual los consumidores nos tenemos que estar satisfechos y seguros, pues va más allá de ese requisito legal con, por ejemplo, esta certificación. Para quien quiera estar interesado, esta certificación Global cada vez más se está abriendo a los propios consumidores. En su página web, que es globalgap.org, pueden consultar toda la información. Toda la información está absolutamente disponible de empresas que están certificadas, qué es lo que realmente se evalúa, etcétera, etcétera. Incluso se está pensando en poder llevar un código a las grandes superficies de tal manera que el consumidor, un código QR, se lo pueda descargar en su smartphone y poder ver la trazabilidad completa de esa fruta o de esa verdura hacia la finca de origen. Bueno, es decir, que ya todos nos podemos quedar tranquilos también con los productos hortofrutícolas. Encima, si hemos llegado ya a ese punto de nivel. Sí, desde luego. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y que nos la hace Macu. ¿Son fiables los productos que se comercializan envasados y lavados, como por ejemplo la lechuga? ¿Qué le podemos contestar, Adrián? Los productos de cuarta gama, ¿no? Que se llaman. Sí. Sí, en principio estos productos tienen un proceso de higienización que está bastante controlado, lógicamente, una higienización en el cual industrial, pero bueno, que sería equivalente a ese lavado que se puede hacer a nivel doméstico, ¿no? De la verdura con una parte de lejía alimentaria, ¿no? Agua disuelta
lejía alimentaria disuelta con una dilución pequeña y evidentemente una serie de controles de secado, de atmósfera modificada, etcétera, de tal manera que se asegura su seguridad, ¿no? Valga la redundancia, su seguridad alimentaria. Cada vez más están abundando este tipo de productos listos para consumir, también un poco derivado de las demandas de los consumidores y del poco tiempo que cada vez tenemos para poder elaborar nuestros platos de consumo, y realmente este tipo de nuevas tecnologías están bien estudiadas y a la vez están bien controladas. De nuevo, muchas empresas de este sector que realizan productos de cuarta gama de producto hortofrutícola cada vez más son las que se certifican, evidentemente cumplen los requisitos reglamentarios, como no puede ser de otra manera, pero a la vez se certifican en esquemas de seguridad alimentaria, los más elevados que hay, como el BRC, como el IFS, etcétera, etcétera. Seguimos con más preguntas de este tipo doméstico y nos preguntan con qué productos tenemos que tener más cuidado a la hora de preservarlos en casa en óptimas condiciones. Hombre, evidentemente con aquellos productos que pueden ser más lábiles, ¿no?, en su conservación, desde el punto de vista de que requieran pues una refrigeración, unas condiciones adecuadas de refrigeración. No sé, estoy pensando en productos cárnicos, en productos que puedan estar transformados, también, por ejemplo, igualmente de origen cárnico, etcétera. Es decir, el fabricante, lógicamente, está obligado a marcar en su etiquetado las condiciones de mantenimiento, ¿no? Por supuesto, su fecha de caducidad, etcétera. Pero a la vez hay que ser muy conscientes de que, más allá de asegurarnos como consumidores que vamos a consumir ese producto dentro de sus fechas de caducidad y que vamos a mantener las condiciones de refrigeración, si así las tienen, de que si ese producto lo abrimos, ¿qué tiempo máximo podemos tener ese producto abierto? Es decir, porque hay muchas veces que un producto, una conserva, por ejemplo, bueno, pues la abrimos, consumimos parte y el resto pues se mantiene en refrigeración, pero durante un tiempo. Ahí nos tenemos que asegurar bien si el tiempo de mantenimiento de ese producto que ya está abierto y que se tiene que mantener en refrigeración, si tenemos que cambiar de envase. Generalmente una conserva en una lata ya te indica el propio elaborador que se tiene que cambiar de envase, no se puede mantener en una lata abierta, por ejemplo, es algo muy doméstico. El tiempo, repito, el tiempo, eso es importante, que puede mantenerse ese producto una vez que se ha abierto. No sé, desde una leche pasteurizada hasta, repito, hasta una conserva, una semiconserva, o, por ejemplo, por irnos a un caso más extremo, un producto cárnico transformado como puede ser un carpaccio. Es un carpaccio que a lo mejor tiene, no sé, el equivalente para tomar 2 raciones, te tomas una primera, ¿cuánto tiempo tienes que, qué tiempo como máximo tienes que esperar puedes esperar hasta consumir la segunda? Estamos hablando de horas, de un día, eso nos tenemos que, y esos quizás son los productos que pueden tener más riesgo. Entonces nos tenemos que asegurar bien de las condiciones de refrigeración y del periodo. Muy bien, vamos a trascender un poquito y nos pregunta Patricia que cuál es la situación actual de la industria alimentaria en España. ¿Cómo lo ves, Adrián? Bueno, la industria alimentaria en España realmente está, desde el punto de vista de, bueno, eso cada vez más en los datos económicos se ve que es una de las pocas que está resistiendo los envites de la crisis, y sobre todo más porque cada vez se está enfocando más a la exportación. Los productos en España son unos productos muy variados y de alta calidad. Hay mucho producto, ya no solamente de denominaciones de origen, de productos ecológicos, etcétera, pero más allá de esas denominaciones de calidad, los productos que se elaboran en España tienen ese plus tanto de calidad como, en el caso de seguridad alimentaria, en tanto en cuanto se someten a certificaciones voluntarias, pues aportan ese plus igualmente. Entonces, aproximadamente el dato que tenemos es que hay unas 30.000 empresas en España con al menos 5 trabajadores, o sea, que serían micropymes hasta, por supuesto, las grandes corporaciones. Ya digo, 30.000 empresas aproximadamente en España, ¿no?, con licencia de apertura en España.
y aproximadamente un 10%, que es un porcentaje elevado, unas 3.000 empresas, tendrían algún tipo de certificación. Estoy hablando de industria exclusivamente, no estoy hablando del sector primario. Sí. Ya es un dato elevado, es decir, que haya un 10% de empresas que pueden estar certificadas en al menos uno, que a veces se certifican en varios esquemas de certificación de seguridad alimentaria, BRC, IFS, ISO 22000 o el añadido FSS 22000, pues ya, y creciendo, o sea, ese dato, a medida que pasan los años, hay un crecimiento al menos de un 10% interanual, ¿no? Entonces, y sigue, con lo cual nos está hablando de que la empresa española está apostando por la calidad, por ese plus en cuanto a requisitos más allá de los que marca la reglamentación en cuanto a seguridad alimentaria, con el objeto de posicionarse en un mercado y sobre todo en el mercado exterior, con lo cual yo veo que goza de buena salud. Precisamente una de las preguntas que teníamos aquí también es eso, ¿qué salidas profesionales tienen salidas laborales tienen los profesionales de este sector? ¿Podemos decir que son optimistas? Sí, son optimistas en tanto en cuanto cada vez más la figura del responsable de calidad, o bueno, en este sector yo hablaría más de responsable de seguridad alimentaria, cada vez tiene más peso. Es decir, en muchas de estas empresas no existía un puesto, hablo de empresas que pudieran ser pequeñitas, no existía una persona que pudiera tener ese puesto, digamos, al 100%. Siempre podía haber una persona que pudiera, bueno, pues tener varios tipos de responsabilidades, y una de ellas la del responsable de calidad seguridad alimentaria. Cada vez más con este tipo también de modelos, y que cada vez más, pues, evidentemente, desde la propia reglamentación que he hablado antes, de estos esquemas de certificación, pues se ve la necesidad de que realmente haya una persona, al menos una persona, que pueda estar dedicada totalmente a gestionar la seguridad alimentaria en la propia empresa. No debería ser el único responsable, digamos que esa persona debe ser un poco el motor de que ese sistema de gestión de seguridad alimentaria funcione, pero al final tiene que ser una labor de equipo de toda la empresa. Entonces, eso por un lado. Por otro, cada vez más la figura del asesor externo, del consultor en esas empresas, o bien para aportar pues esas necesidades complementarias que pueda tener la empresa, o bien porque a lo mejor no hay una figura como tal de responsable de calidad, digamos, en plantilla, y ese asesor externo tiene ese tipo de responsabilidades, al menos en parte, pues también es un puesto que cada vez es más demandado. Es decir, que haya una figura de asesor externo con conocimiento en aspectos de gestión de seguridad alimentaria, con conocimiento, lógicamente, de los requisitos de estas normas, desde producción primaria Global Gap a las otras de seguridad alimentaria, y bueno, pues cada vez está más demandado, porque cada vez hay más necesidad de poder certificarse, o bien si una empresa no está en la línea de certificación, cada vez la empresa quiere atender a las demandas de requisitos de seguridad alimentaria, o bien de sus clientes, o bien las propias de la reglamentación, y cada vez, bueno, pues esas exigencias se tienen que corresponder con inversión de recursos. Y nos lo preguntaba uno de los lectores del Economista, yo creo que puede venir bien para otros que tampoco lo conozcan. ¿Cuáles serían en la práctica las funciones del responsable de seguridad alimentaria de una empresa? Así, bueno, en breves pinceladas. Como he apuntado antes, se podría definir como que es el motor, ¿no? Esa persona o ese equipo, dependiendo de las empresas, como el motor para asegurar que las medidas que se toman específicas para esa empresa, para ese proceso de producción, son las adecuadas para asegurar, dentro de lo que cabe, de que el riesgo cero no existe, como he dicho antes, pero para asegurar que el producto que sale, que se elabora, es fiable desde el punto de vista, y es seguro, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria. En ese sentido, serían tres grandes actividades: diseñar todas las medidas que deba implantar la empresa en función a los peligros o los riesgos que pueda tener,
en su producción. Lógicamente no es lo mismo una empresa, no sé, un matadero y una sala de despiece, que una empresa que envasa aceite. Evidentemente tienen mayores riesgos y mayores peligros, y dentro de que tengan más o menos el tipo de peligros asociados, digamos, a la seguridad del producto son de distinta índole. Pueden ser peligros microbiológicos, físicos, químicos. Entonces, el responsable o el equipo responsable de esa seguridad alimentaria de la empresa tiene que hacer un diseño muy personalizado de cuáles son, atendiendo al tipo de peligros y a la magnitud de peligros que puede tener esa producción en esa empresa, diseñar cuáles son las medidas de control, implantarlas, ver que efectivamente esas medidas son adecuadas, se pueden hacer algún tipo de cambio, de modificación, de mejora, y a partir de ahí mantener esas medidas, pero claro, no nos podemos, digamos, dormir en los laureles de decir, bueno, ya he diseñado las medidas, las he implantado y ya las mantengo. No, siempre hay continuos cambios, o hay nuevas referencias, o hay nuevos procesos tecnológicos. Antes hemos hablado de las atmósferas protectoras. Pues, por ejemplo, si hubiera un nuevo proceso tecnológico, pues esa persona o ese equipo tendría que estar muy atento a ese nuevo proceso para ver qué peligros podría derivarse en cuanto a la seguridad del producto, y por ello entonces habría que repensar en medidas de control que habría que implantar, habría que mantener. Es un ciclo, es un bucle en el cual al final lo que tenemos es un sistema lo más sólido posible para asegurar que el producto es fiable y es seguro. Esa sería, no sé, es complicado porque es un perfil que tiene que tocar, digamos, muchos palos, pero en resumen sí podría ser una buena aproximación de cuál es la figura y las responsabilidades de ese responsable de seguridad alimentaria. No, ha quedado muchísimo más claro para quien no lo conociera. Hay muchas preguntas que hemos recibido y ya ha salido el tema de la crisis económica, el contexto. ¿Crees que es importante que las empresas mantengan los estándares altos en calidad y seguridad alimentaria en este contexto? Es fundamental. A ver, lo primero es una obligación desde el punto de vista de la reglamentación correspondiente, reglamentación de seguridad alimentaria o otra reglamentación que no sea, digamos, higiénico-sanitaria, pero lógicamente afecta a la calidad del producto, ¿no? Alimentario. Entonces, de entrada, sí, para cumplir la reglamentación que nos afecta, ya digo, estamos en el entorno de la Unión Europea, una, si no la mayor, reglamentación a nivel de exigencia a nivel mundial, ¿no? En este ámbito. Eso de entrada. Si además esa empresa está intentando entrar en una serie de mercados que le están poniendo un listón más alto todavía, a nivel, ya digo, o bien de certificaciones, o sin entrar en el terreno de la certificación, que el cliente de turno, ese gran cliente o esa gran superficie, les haga evaluaciones periódicas in situ, pues ahí esa empresa tiene probablemente que superar los requisitos reglamentarios y adecuarse a requisitos que les marque el propio cliente, ¿no? No sé, que hubiera requisitos más allá de lo que marque, por ejemplo, en un aspecto que es muy candente, el tema de la gestión de los alérgenos, ¿no? Pues más allá de lo que marque, que ya es exigente la reglamentación europea española, pues que haya unos requisitos añadidos de control de tu cliente para asegurar la ausencia o el control al menos de todo producto alérgeno, todo ingrediente que pueda ser alérgeno dentro de un producto que tú estás elaborando. Entonces, realmente es fundamental, que digamos, es un pilar básico. Si la empresa quiere cada vez crecer y quiere entrar en otros mercados, es necesario que invierta en esta parte. Es la primera inversión que debería realizar. Vamos a hablar de dos de los estándares más conocidos, los de IFS y BRC, porque José se hace eco de una noticia que salía este año, de que son uno de los puestos de trabajo más demandados en 2013. ¿Por qué motivos?, nos pregunta José. Bueno, como he comentado antes, efectivamente IFS y BRC son dos esquemas que se aplican a la industria alimentaria y que están impulsados por grandes superficies,
el Consorcio de Grandes Superficies británico, que es el BRC, el Consorcio de Grandes Superficies, digamos, de la Europa continental, Francia, Alemania, Italia, España también, que, en los cuales les obligan a sus proveedores, es un estándar voluntario, pero es obligatorio si realmente una industria quiere ser proveedor de esas grandes superficies, ¿no? Sobre todo proveedor de las marcas blancas, ¿no? Las mal llamadas marcas blancas, lo que son las marcas propias de esas grandes superficies, porque al final están etiquetadas lógicamente con el nombre de la grande superficie de turno, y digamos, ahí se están jugando el tipo, ¿no? Entonces, en ese caso, esos estándares van más allá de esa reglamentación bueno, pues realmente, a pesar de que son bastante exigentes, las empresas españolas se van sumando cada vez más. Como he comentado antes, aproximadamente un 10%, unas 3.000 empresas están certificadas en esos esquemas. Realmente los datos son que aproximadamente hay 2.000 empresas certificadas en BRC, 2.000 en FS. Eso nos da 4.000 empresas, porque hay muchas que tienen la doble certificación, por eso hablo de un entorno de las 3.000. Y va creciendo, es decir, cada año, hablaba yo de un 10%, depende de los años, pero bueno, si atendemos a ese dato del 10%, pues cada año podría haber 200, 300 empresas nuevas que se suman a esas certificaciones. Entonces, en ese caso, y realmente las hay, si echamos la vista atrás en los últimos 3-4 años, que a pesar de la crisis, ¿no?, de este periodo, ese es el dato que tenemos, con lo cual la inversión que han tenido que hacer esas nuevas empresas es clara, desde el punto de vista de recursos tanto de instalaciones como de personal, ¿no?, a la hora de poder invertir, y por tanto, volviendo a la pregunta, realmente es un puesto demandado, porque al final esa inversión en recursos necesitan a técnicos cualificados que sepan cómo gestionar aspectos, requisitos exigentes de gestión de seguridad alimentaria, y particularmente aquellos que están requiriendo estos dos esquemas. Y para la gente que pueda estar interesada, como Álvaro, ¿qué formación se precisa para poder dedicarse a esto? Bueno, más allá de una formación básica académica, digamos, ligada con lo que puedan ser el área, digamos, de ciencia y tecnología de los alimentos, que ahí ya no solamente está la propia licenciatura, sino hay ingenierías, hay otras licenciaturas que están ligadas al área de ciencia y tecnología de los alimentos, bromatología y demás. Lógicamente, todo este tipo de formación tan específica de estos esquemas, pues no lo va a encontrar el estudiante en las carreras de turno, ¿no? Necesitarían unos estudios de posgrado que incidieran, que estuvieran centrados en estos sistemas de gestión de seguridad alimentaria, y particularmente en estas normas de certificación que tienen ya, no lo hemos comentado, pero vamos, tienen ya un pozo, tienen entre 10 y 15 años de vida y por tanto de vigencia en Europa a nivel mundial. Entonces sí, hay estudios de posgrado que realmente van enfocados al conocimiento de estos esquemas desde un punto de vista, un enfoque práctico, un enfoque teórico, pero también práctico, ¿no? Entonces, con esa formación, incluyendo ese posgrado, la persona, digamos, desde un punto de vista de base, de formación teórica, tendría los conocimientos suficientes para aplicarlo. A partir de ahí, evidentemente, de lo que se trata es que pueda trabajar en diferentes ámbitos, o bien directamente en la propia industria, o bien empezando a realizar asesorías externas, etcétera, ¿no? O bien algún tipo de entidades de control, aunque sí es cierto que calificarse como auditor, que también es una pregunta recurrente, no es tan sencillo, porque no solamente es suficiente con esa formación, sino que para poderse calificar en auditor de estos esquemas exigen una experiencia en el propio sector alimentario, bien trabajando como responsable de seguridad alimentaria, o bien en otras actividades, pero sí exigen una experiencia profesional. O sea que esa pregunta, si saliera, me adelanto a ella, la calificación como auditor dentro de esos esquemas no puede ser solamente con una formación académica de posgrado. Se necesita una experiencia
en la industria, en el sector alimentario, y esa sí se puede conseguir con esa formación que he comentado antes. En Bureau Veritas, centro universitario, se imparte esta formación de seguridad alimentaria. ¿Podrías destacar algunos títulos más importantes? Bueno, dentro de esa oferta hay distintos niveles. Hay cursos que se llaman de experto universitario, que son cursos que son más de una duración más corta, pues estamos hablando de 18 o 24 créditos, y que están muy enfocados a pues algún esquema concreto, pues experto universitario en IFS y BRC, experto universitario en general en gestión de seguridad alimentaria, en ISO 22000, etc. Y realmente, si realmente la persona lo que necesita es específicamente esa formación en ese esquema concreto, pues puede ser una buena salida. Para aquellas personas que quisieran tener una formación, y en este caso sería, por cierto, una formación oficial, reconocida por tanto como un título oficial por el Ministerio, tendríamos el máster oficial en gestión de seguridad alimentaria, que es un título que imparte Bureau Veritas, centro universitario, en colaboración con la Universidad Camilo José Cela. Y realmente, pues es un máster, por tanto la dedicación es mayor, estamos hablando del entorno de los 60 créditos, y realmente da una visión amplia y muy completa, muy al detalle, de todo lo que son los conceptos básicos de gestión de seguridad alimentaria, y después entra en detalle en cada uno de los esquemas, tanto los principales como algunos que hoy están digamos en segunda fila, pero que pueden tener su impacto, lo tienen ya, pero que pueden tener mayor impacto en los próximos años. Entonces, en ese sentido, pues esa oferta es amplia, ya digo, o bien algo muy concreto, digamos, ir a tiro hecho de las necesidades que pudiera tener un estudiante con respecto, o un profesional, incluso con respecto a un esquema de certificación muy concreto, o bien una formación mucho más amplia y más completa y oficial. Con esta pregunta terminamos ya, damos por finalizado este encuentro digital con Adrián Martínez, en el que hemos abordado un tema de enorme actualidad como la seguridad alimentaria. Nuestro grupo Bureau Veritas es líder mundial en certificación y en formación. Por eso apuesta por la formación de estos gestores y responsables en seguridad alimentaria. Como nos mencionaba Adrián ahora mismo, en septiembre empieza la primera convocatoria del máster oficial universitario en gestión de la seguridad alimentaria de Bureau Veritas Centro Universitario. De él es director Adrián, que ha sido un placer tenerte hoy aquí con nosotros. Igualmente, el placer ha sido mío. Y a ustedes les recordamos que pueden volver a ver este encuentro digital en la web del Economista y también en nuestra televisión educativa. Muchas gracias por acompañarnos hoy y les esperamos en nuestro próximo encuentro digital.